Conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz, a tu buen nombre doy loor, con gratitud mi Dios. Buenos días, Señor Jesús. Muy buenos días, amigos y hermanos. Es mi deseo que hayan pasado un buen fin de semana y que estén listos para enfrentar una nueva semana llena de retos y oportunidades. Bienvenidos a su programa. Buenos días, Señor Jesús. Gracias por apoyarnos con su atención y también gracias a los que nos apoyan económicamente para poder seguir en el aire. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dijo Pablo, y con esta confianza en el poder de Dios, enfrentemos nuestros deberes y responsabilidades en este día. Escuchemos ahora en labios del pastor Daniel Loredo la meditación que comparte con nosotros en este momento. Queridos hermanos y amigos, es un gran honor el que nos permitan estar con ustedes en la privacidad de sus hogares. Me da mucho gusto saludarlos en nombre del equipo que hace posible la transmisión de este programa, cuyo propósito es abordar temas diversos con enfoque bíblico. El pastor Obed Matus Escarpuli es el fundador y director general del programa. Su esposa Yolanda Sánchez es quien revisa el material. Juan Torres es el camarógrafo y editor. Su servidor es quien hace los guiones de cada tema y los expone. Mi esposa Marina es la correctora. Y el pastor Fermín Holguín nos apoya muy seguido como predicador. Les mandamos un abrazo de gratitud por la atención que nos prestan y por los donativos que algunos de ustedes envían para hacer posible mantenernos en el aire. Leo en Hechos 11:25. Y se congregaron allí todo un año en la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Vamos a tocar un tema muy controvertido. Pidamos la dirección del Espíritu Santo para llegar a una conclusión certera. Oremos. Señor bendito, ¿cómo anhelamos entender tus planes? Y Señor, hacer un lado aquellos prejuicios que nos impiden ver tus propósitos. Ayúdanos, Señor, a comprender este estudio. Lo pedimos por los méritos de Cristo. Amén. Comencemos diciendo que una religión es una cosmovisión, es decir, una forma de ver la vida en todos sus aspectos. Hay 6 grandes religiones en el mundo: el hinduismo, el budismo, el islamismo, el sintoísmo, el judaísmo y el cristianismo. Si sumamos toda la población mundial, veremos que más o menos solo la 1/4 parte es cristiana. Y hay religiones más antiguas y numerosas que el cristianismo. Además, todas las religiones están subdivididas en sectas o secciones que agrupan gentes con la misma religión, pero que tienen diferentes puntos de vista sobre algunos asuntos y doctrinas. El cristianismo tiene miles de sectas. En tiempos de Cristo también el judaísmo estaba dividido en sectas y los fariseos eran la secta más numerosa. Los saduceos eran otra secta con doctrinas diferentes a la de los fariseos. Leamos Hechos 23:8. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. Pero los fariseos afirman estas cosas.
San Pablo era fariseo antes de ser cristiano. En Efesios 3:5 se identifica como un judío de la secta de los fariseos, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Otra secta del judaísmo eran los esenios. No los menciona el Evangelio porque eran ermitaños, vivían en los desiertos y se dedicaban a copiar los escritos sagrados. A ellos les debemos las copias de la Biblia del Antiguo Testamento encontradas en las cuevas del Qumran cerca del Mar Muerto en el año 1947, escritas por el año 200 a.C. y son las más antiguas hasta ahora conocidas. Los celotes eran la secta más radical y violenta. A esta secta pertenecía Tomás antes de seguir a Cristo, según San Mateo 6:15. Jesús fue visto como un peligroso sectario que podía levantar al pueblo contra Roma y provocar un desastre natural. Ese fue el pretexto para su muerte. En San Juan 11, 48 al 50, los sacerdotes dijeron: si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote de aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Los primeros cristianos fueron considerados otra secta del judaísmo y cuando acusaron a San Pablo lo identificaron como el cabecilla de una nueva secta. Hechos 24:5. Porque hemos hallado a este hombre, que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Nazareno era un término despectivo, pues había un dicho muy común: ¿de Nazaret podrá salir algo bueno? Fue en la ciudad de Antioquía donde se comenzó a usar el término cristianos, quienes en su mayoría procedían del judaísmo, pues con la Biblia del Antiguo Testamento, los cristianos convencían a los judíos de que Jesús era el cumplimiento de todas las profecías relativas al Mesías Redentor anunciado por los profetas. El cristianismo se propagó como pólvora. Muy rápido impregnó a toda la sociedad y este crecimiento provocó persecuciones, primero de los judíos y después de los romanos. Uno de los más feroces perseguidores era un joven fanático del judaísmo llamado Saulo de Tarso, quien, apoyado por los sacerdotes, asediaba a los cristianos para llevarlos a juicio. Su conversión fue un milagro. Él mismo la narra así en Hechos 22, del 6 al 8. Aconteció que yendo yo, al llegar a Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Saulo de Tarso, a quien después se le conoce como San Pablo, se convirtió en el campeón del cristianismo. Conocía muy bien las Sagradas Escrituras y convencía a judíos y a gentiles de que Cristo era el Mesías. Muchos creen que la iglesia nació por decreto de Jesús,
pero la verdad es que la iglesia nació por la exposición de las Sagradas Escrituras. Y la gente que las estudiaba, al ver que Jesús reunía todas las cualidades descritas por los profetas, se hacían cristianos. La iglesia nació de la discusión y el análisis de los textos sagrados. Hechos 17:11 presenta a un grupo de personas sinceras que se hacen cristianas al estudiar la Biblia. Y eran estos más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. San Pablo se reunía con los judíos en las sinagogas y discutía con ellos de las Escrituras, y muchos se convencían de que Jesús era el Hijo de Dios, que vino al mundo para restaurar la creación dañada. Hechos 18:4. Y discutía en las sinagogas todos los días de reposo y persuadía o convencía a judíos y griegos. Los sacerdotes, aliados con las sectas judías, comenzaron a perseguirlo. Y en 2 de Corintios 11, 25 y 26 hace un resumen de sus sufrimientos. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos. Mi amigo, mi estimada hermana, en el principio como hasta ahora, la iglesia se identifica con la Biblia. Es la Biblia la base de la doctrina, y quienes la comprenden y aceptan se unen a una fraternidad internacional que comparte la fe y la esperanza en el cumplimiento de las promesas de Dios en su palabra. A cada quien le toca identificar la verdad, iluminado por la lámpara que alumbra el camino del pueblo de Dios, peregrino rumbo a la patria eterna. Oremos. Muchas gracias, Señor, porque nos has mostrado el camino a través de tu palabra. Porque Jesús ya vino a redimirnos con su sacrificio y está por venir para poner fin al imperio del pecado y de la muerte y llevarnos a su reino eterno. Ayúdanos a creer en Él. En Jesús lo pedimos. Amén. Hay algo que anda mal en el mundo nuestro hoy, pues hay quien vive en medio del placer y otro en dolor. Queréis vivir contentos y gozo esparcir, pues sonreíd y vuestro rostro se iluminará. Sonreíd y continúa sonriendo, sonreíd, las nubes pasarán. Sonreíd, buscad el sol luciente y pronto las tristezas se alejarán. Personas siempre tristes, los pesimistas son, sus muchas quejas incesables brotan sin razón. Deseáis a esta gente las cargas aliviar, hacerlos optimistas y ponerlos a cantar. Sonreír y continúa sonriendo, sonreír, las nubes pasarán. Sonreír, buscad el sol luciente y pronto las tristezas se alejarán.
contentos debemos siempre estar. El genio malo desterrar, el gozo retener. Os duele ver tristeza, miseria y pesar. Mediante una sonrisa fácil os será vencer. Sonreír y continuar sonriendo. Sonreír, las nubes pasarán. Sonreír, buscad el sol luciente y pronto las tristezas se alejarán. Y pronto las tristezas se alejarán. Buenos días. ¿Qué tal pasaron su fin de semana? Yo espero que la hayan pasado muy bien en compañía de su familia y descansando. Este lunes vamos a preparar milanesas empanizadas. Son milanesas preparadas con una carne que se elabora a partir del trigo, de la harina de trigo. Vamos a utilizar 1 taza, 1/4 de agua tibia, así como la que usamos para el pavo, ¿se acuerdan? Para quien no haya visto ese programa y lo quiera, puede llamar al número del programa y le podemos hacer llegar una copia, o me puede escribir a misauza@hotmail.com. Y entonces vamos a usar el agüita tibia, que podemos probar la temperatura así como probamos la leche para los bebés, que es poner un poquito, utilizando sus manos limpias, en la parte interna de la muñeca, de manera que no se queme ni nada. La ponemos en un recipiente y vamos a ir midiendo 1/4 de taza de harina. En total vamos a usar 1 taza, pero vamos a ir midiendo poco a poco, por cuartos. 1/4 de taza y le vamos a ir moviendo aquí. Otro 1/4 de taza. Esta es harina de gluten, no es la harina normal que compramos para hacer pan o para hacer pasteles. No, esta es harina de gluten. Tienen que fijarse bien que diga en el recipiente harina de gluten. Y entonces vamos a poner, llevamos 2 medidas, vamos a ponerle otra más, son 3, y de una vez mido la 4ª. Aquí tengo yo mi 4ª medida de harina. Me falta un poquitito, que fue la que se me cayó allí adentro. Y le seguimos moviendo. Perfectamente. Le agregamos el resto y entonces, fijándonos que no nos quede aquí en las orillitas del recipiente, le vamos a amasar y le vamos a mover. Cuando ya la palita no trabaje mucho, entonces vamos a utilizar las manos. Esto es sencillo de trabajar. Vamos a usar las manitas de esta manera y queda una masa de esta consistencia más o menos. Ok, muy bien. Ahora vamos a ir separando aquí. Yo creo que me va a faltar un poquito de harina. Voy a ponerle otro poquitito porque me parece que no medí muy bien la última taza. Le voy a poner otro poquito y le voy a amasar. Esta es la harina de gluten, así se llama, para si la pasan a buscar, entonces la buscan como harina de gluten. Y le vamos a ir moviendo, creo que ya la vieron. Entonces vamos a ponerlo por un ladito y vamos a seguir amasando aquí. Perfectamente, bueno, ahora sí, ya me parece que está quedando un poco mejor. Vamos a separarlo en bolitas, varias bolitas, del tamaño que ustedes más prefieran, porque con estas bolitas las vamos a ir extendiendo de forma que nos queden nuestras milanesas. Vamos a poner a calentar 6 tazas de caldo de verdura en un recipiente hondo, bastante amplio, y tiene que estar hirviendo rápidamente. Yo lo tengo acá ya listo. Entonces vamos a preparar un poquito de una pieza de papel encerado. Vamos a cortar 2 y vamos a poner una de las bolitas sobre el papel encerado. Lo cubrimos con la otra y lo vamos a ir estirando y estirando de manera que quede aquí nuestra milanesita. No sé si se nota, pero más o menos así. Ahorita yo les voy a mostrar. Le quitamos la parte de arriba del papel y lo vamos a meter en este caldo hirviendo para que allí se cocine. Uy,
bastante caliente. Voy a poner la tapa por acá. Y entonces seguimos. Vamos a preparar cada una de nuestras bolitas de esa manera. Preparando aquí cada uno de nuestros milanesas. De repente no aguanta el papel, entonces les recomiendo que tengan listo su rollo a la mano porque se va rompiendo con la humedad de la bolita de nuestro gluten, ¿verdad? Entonces lo vamos a poner aquí y vamos a seguir el procedimiento estirando cada uno de ellos. Más o menos para esta receta que les estoy dando salen tengo 2 adentro, la que estoy preparando acá son 3 y otras unas 7 a 8, según el tamaño que las hagan, va a ser el tamaño que van a la cantidad más bien de milanesitas que van a obtener. Y así sucesivamente vamos a ir trabajando, estirando cada una de ellas. ¿Se acuerdan que habíamos comentado que el trigo, como es un cereal, tiene algunos aminoácidos en los cuales son deficientes? Entonces necesitamos combinarlo con leguminosas de manera que podamos combinar los aminoácidos de las leguminosas con los aminoácidos del trigo, que es un cereal, para poder hacer una proteína completa. Y así tener nuestra nutrición muy balanceada, equilibrada con todo lo que necesita nuestro cuerpo y no necesitamos el consumo de carne. A veces cuando consumimos carne estamos consumiendo proteína en exceso y cuando eso sucede nuestro organismo se desgasta. Los riñones sufren porque tienen que lidiar con un exceso de proteínas que es el que nos provee la carne. Entonces cuando estamos comiendo nosotros comida vegetariana bien balanceada, por supuesto, vamos a estar dándole a nuestro cuerpo lo que necesita sin el exceso de trabajo y el exceso de esfuerzo que le pondríamos al consumir carne. Voy a subirle aquí un poquito el calor para que esto se cocine y los vamos a cocinar por más o menos 1 hora, ¿ok? 1 hora va a tener que estar ahí cocinándose, hirviendo rápidamente para que estén cocinaditos. Este caldito de verduras en los que están cocinando debe de quedar bien sabroso, sazonado con todas las hierbas de olor y de sabor que ustedes prefieran. Ahora ya que tengo cocinando, bien cocinaditos las milanesitas, las voy a sacar y las voy a empanizar. Vamos a utilizar leche en lugar del huevo. Aquí la tengo yo. Y entonces vamos a preparar un pan molido sazonado. Vamos a usar pan molido y le vamos a poner un poquito de sal con ajo y perejil. Y entonces vamos a usar también un poquito de queso tipo parmesano, ya sea hecho a base de arroz o a base de soya, de tofu. Y entonces sacamos de aquí, de la leche, que es en lugar del huevo, la milanesa y la vamos a empanizar. Mientras tanto yo tengo aquí mi sartén calientito ya con aceite para freírlos. Y entonces los vamos a freír aquí. Dar vueltecitas así. Y lo vamos a ir sacando. Queda doradito, bien bello. ¿Lo pueden ver? Ok. Y es suavecito, no queda esto, es fácil de partir. Lo voy a partir con el tenedor para mostrarles qué fácil es partirlo. Listo. ¿Ven? No queda esto duro ni difícil de comer, ni de masticar, ni de partir. Queda perfectamente bien. Y así sucesivamente. Esto lo podemos acompañar con un puré de papas, con verduras cocinaditas al vapor, alguna ensalada verde, algo que a ustedes les guste de vegetal. Y entonces vamos a tener una comida completa. Esto se puede usar como plato principal. Espero que tengan una linda semana y los espero el próximo lunes. Nos vemos. Ha sido un placer compartir estos minutos con ustedes. Sé que muchos de ustedes están leyendo la Biblia de acuerdo con el plan del año bíblico. Por eso colocamos los capítulos pertenecientes a la lectura de hoy en pantalla. Tómelos en cuenta para que no se atrase en el estudio de su Biblia.
Gracias por habernos acompañado. Que Dios les bendiga al hacer frente a sus deberes hoy. Nos veremos hasta mañana.